¿Cómo orar para escuchar a Dios sin palabras perfectas? Hay una presión silenciosa que muchos cargan cuando oran, la presión de decirlo bien, de encontrar las palabras correctas, de sonar espiritual, de no equivocarse delante de Dios. Esa presión no siempre se nota, pero pesa, y poco a poco va matando la oración, porque en lugar de acercarte, te hace calcular, en lugar de abrirte, te hace editarte. Muchos dejan de orar no porque no crean en Dios, sino porque sienten que nunca dicen lo correcto, que sus palabras son simples, torpes, insuficientes, y entonces la oración se convierte en un examen que creen no aprobar. Pero Dios no puso la oración en tu vida para evaluarte, la puso para encontrarse contigo. Cuando la oración depende de sonar bien, deja de ser relación y se vuelve actuación. Empiezas a pensar más en cómo hablar que en con quién hablas. Mides cada frase, corriges cada pensamiento, y sin darte cuenta, te alejas del único lugar donde Dios siempre quiso encontrarte, a la verdad de tu interior. Dios no se acerca más cuando usas palabras perfectas. Se acerca cuando dejas de protegerte detrás de ellas, porque las palabras pueden esconder tanto como pueden expresar. Y muchas veces el silencio incómodo que aparece cuando no sabes qué decir no es un fracaso espiritual, es el inicio de algo más real. Este mensaje empieza aquí porque aquí nace el bloqueo. No en la falta de fe, sino en la exigencia innecesaria. Dios nunca te pidió que hablaras bonito. Nunca te pidió que oraras como otros. Nunca te pidió que supieras qué decir antes de acercarte. Esa presión no viene de Él. Escuchar a Dios no comienza cuando encuentras las palabras perfectas. Comienza cuando sueltas la necesidad de decirlas. Cuando te presentas sin filtros, sin guión, sin miedo a equivocarte. Porque Dios no escucha oraciones bien formuladas, escucha corazones orientados hacia Él. Si hoy sientes que no sabes orar porque no sabes qué decir, no estás fallando. Estás tocando el punto exacto donde la oración deja de ser lenguaje y empieza a ser presencia. Y en el siguiente momento vamos a profundizar en algo que pocos se atreven a reconocer. Cuando las palabras, en lugar de ayudar, se convierten en un muro que impide la intimidad con Dios. ¿Por qué el miedo a orar mal bloquea la oración? Las palabras pueden ser un puente o pueden convertirse en un muro. Todo depende de desde dónde nacen. Cuando las palabras salen del deseo de conectar, cuando salen del deseo de quedar bien, separan. Y en la oración, este muro se construye sin que lo notes. Hay personas que hablan mucho con Dios, pero no se sienten cerca, dicen frases correctas, usan lenguaje aprendido, repiten fórmulas que suenan espirituales, pero algo no fluye. No porque Dios esté lejos, sino porque las palabras ya no están conectadas con el corazón. Se volvieron una capa de protección, una manera de no exponerse. Cuando las palabras se vuelven un muro, la oración deja de ser diálogo y se transforma en monólogo controlado. Dices solo lo que sabes decir. Evitas lo que no sabes expresar. Ocultas lo que no encaja en una oración bonita y así, sin querer, te presentas ante Dios de forma parcial. Dios no necesita que le expliques lo que ya sabe. No necesita que ordenes lo que está desordenado antes de acercarte. Pero cuando usas palabras para esconder tu confusión, tu miedo o tu fragilidad, la oración pierde intimidad. No porque Dios se retire, sino porque tú no te permites estar completo delante de Él. Aquí aparece algo clave. Muchas personas creen que si dejan de hablar, la oración se acaba. Pero en realidad, muchas veces es ahí donde comienza. Cuando te das permiso de no llenar el espacio, de no justificarte ante, no traducir todo en frases, esse silêncio não é vazio. Es honestidade.
Las palabras son valiosas, pero no son el centro. El centro es la relación, y toda relación se rompe cuando una de las partes deja de mostrarse tal como es. Dios no quiere tus palabras como escudo, quiere tu verdad, aunque no sepas cómo decirla. Cuando sueltas la necesidad de usar palabras como puente forzado, algo se abre. La oración deja de ser rígida. Se vuelve respiración en presencia, atención, ya no hablas para sostener la conexión. Descubres que la conexión estaba ahí antes de hablar. Y esto nos lleva a una verdad aún más profunda. Dios no escucha vocabulario. Escucha hacia dónde está orientado tu corazón. No responde a la forma. Responde a la dirección interior. Y de eso vamos a hablar en el siguiente momento. Dios no espera un inicio perfecto, espera presencia. Dios no escucha vocabulario, escucha orientación del corazón. Esta verdad cambia por completo la forma en que entiendes la oración, porque muchos se acercan a Dios pensando que Él responde mejor a ciertas palabras, a ciertos tonos, a ciertas fórmulas, como si el lenguaje fuera la llave. Pero Dios no se mueve por la forma, se mueve por la dirección interior. Puedes decir pocas palabras y estar profundamente orientado hacia Dios, o puedes decir muchas palabras y estar completamente distraído de Él. La diferencia no está en lo que dices, sino en hacia donde estás mirando por dentro. La oración no es un ejercicio de expresión, es un acto de orientación, es volver el corazón hacia Dios, incluso cuando la mente no sabe cómo hacerlo. Aquí ocurre algo importante. El corazón siempre apunta a algo, a una preocupación, a un deseo, a un miedo, a una búsqueda. Cuando oras sin palabras perfectas, pero con el corazón orientado hacia Dios, esa orientación ya es escuchada. Dios no necesita que le expliques tu intención. La ve, la reconoce, la Hesebi. Por eso hay oraciones silenciosas que transforman más que discursos enteros, porque el corazón está alineado, está vuelto hacia Dios sin condiciones, sin exigir resultados, sin intentar controlar la respuesta. Y esa alineación crea un espacio donde escuchar se vuelve posible no como sonido, sino como dirección. Muchos se frustran porque creen que Dios no responde cuando en realidad Él ya respondió de una forma más profunda, no con palabras, sino con un cambio interno, con una claridad que llega después, con una paz que se asienta sin explicación. Eso no ocurre por el lenguaje usado, ocurre porque el corazón estaba orientado correctamente. La Biblia muestra una y otra vez que Dios mira el interior, no las frases, no la elocuencia, no la corrección, mira la intención. Deseo egeao, el movimiento del alma. Y cuando el corazón se orienta hacia Él, aunque la boca no sepa qué decir, la comunicación ya está ocurriendo. Escuchar a Dios no empieza cuando encuentras las palabras adecuadas. Empieza cuando dejas que el corazón apunte hacia Él sin interferencias, sin exigencias, sin miedo a no hacerlo bien. Esa orientación es más poderosa que cualquier oración bien formulada. En el siguiente momento vamos a ir aún más profundo, porque Dios entiende un lenguaje que no necesita traducción, un lenguaje interior hecho de intención, tensión y deseo, incluso cuando no sabes cómo expresarlo con palabras. El error de pensar que orar es hablar mucho. Hay un lenguaje interior que Dios entiende sin traducción. Un lenguaje que no pasa por la boca ni por la mente organizada. Es el lenguaje de la intención, de la tensión interior, del deseo profundo que todavía no sabe convertirse en frase. Y ese lenguaje es más claro para Dios que cualquier oración bien construida. Antes de que una palabra se forme, ya hay algo hablando dentro de ti. Una inquietud que no se va. Un anhelo que insiste. Una carga que pesa en un deseo de sentido. Dios no espera que eso se vuelva lenguaje humano para comprenderlo. Él
lo conoce desde su origen porque ese movimiento interior ya es comunicación. Aquí muchos se confunden, creen que si no saben expresar lo que sienten, Dios tampoco lo entiende. Pero Dios no necesita que ordenes tu interior para escucharte. Él entra precisamente en el desorden, ¿no? Entiende la confusión, reconoce la tensión, lee lo que aún no sabes nombrar. Este lenguaje interior no es limpio ni claro. A veces es contradictorio, a veces es incómodo, a veces es solo un peso en el pecho o una sensación difícil de explicar, pero eso no lo hace menos válido, lo hace más real, porque ahí no hay edición, no hay corrección, no hay intención de quedar bien. Cuando intentas traducir todo en palabras perfectas, muchas veces pierdes contacto con este lenguaje profundo. Te alejas de lo que realmente está pasando dentro de ti. Pero cuando permites que ese movimiento interior esté delante de Dios tal como es, sin forzarlo a ser bonito, la oración se vuelve auténtica. Dios no necesita que le aclares lo que te pasa. Necesita que no lo escondas, aunque no lo maquilles, que no lo sustituyas por frases aprendidas. Ese lenguaje interior, aunque sea confuso, es el terreno donde Dios trabaja con más libertad. Escuchar a Dios se vuelve posible cuando aceptas que Él ya te entiende antes de que hables. Cuando dejas de traducir todo y simplemente te presentas con lo que hay, porque en ese espacio, sin palabras perfectas, la comunicación ya está viva. En el siguiente momento vamos a tocar algo que libera profundamente. ¿Por qué el silencio honesto, cuando nace de este lenguaje interior, puede ser más poderoso que la oración correcta que intenta sonar bien? Cuando no sabes qué decir, ya estás en el lugar correcto. El silencio honesto tiene una fuerza que muchas oraciones correctas no alcanzan. Porque no intenta impresionar, no intenta convencer, no intenta cubrir nada y simplemente está. Y en ese estar ocurre algo profundo. El alma deja de actuar y empieza a mostrarse. Dios no responde mejor a lo bien dicho que a lo verdaderamente vivido. Hay silencios que esconden, pero hay silencios que revelan. El silencio honesto no es ausencia de fe, es ausencia de máscara. Es quedarte delante de Dios sin saber qué decir y sin huir de esa incomodidad. Es permitir que lo que hay dentro esté presente, aunque no sepas cómo nombrarlo. Y eso, para Dios, es una oración completa. Muchos creen que si no hablan, no oran, pero en la tradición espiritual más profunda, el silencio siempre fue un lenguaje sagrado. No el silencio vacío, sino el silencio habitado, el silencio que escucha, el silencio que permanece, el silencio que no llena el espacio por miedo, sino que lo respeta. La oración correcta puede ser dicha desde lejos. El silencio honesto solo puede vivirse cerca, porque requiere confianza, requiere dejar de controlar la imagen que das, requiere aceptar que no siempre tienes palabras y que eso no te separa de Dios. Al contrario, te acerca. Cuando callas sin huir augusio hrenau, no necesariamente sientes algo, pero te alineas. Dejas de empujar la oración y empiezas a habitarla. Y en ese espacio, escuchar a Dios no significa oír algo nuevo, sino reconocer lo que ya estaba ahí, esperando que te detuvieras. Dios no se incomoda con tu silencio honesto, no lo interpreta como frialdad, lo recibe como confianza, porque solo confía quien se queda sin palabras y no se va. Solo ama quien permanece aunque no tenga nada que ofrecer más que su presencia. El silencio honesto no busca respuesta inmediata, busca relación, y toda relación verdadera necesita momentos donde no se dice nada y aún así todo se entiende. Dios no necesita que llenes el espacio, necesita que no lo llenes con algo que no es verdad. En el siguiente momento vamos a entrar en algo muy delicado y liberador. La oración que nace cuando dejas de editarte ante Dios, cuando dejas de corregirte por dentro y te presentas sin filtros. Ahí la escucha se vuelve real. La oración que empieza con verdad, no con palabras. La oración más profunda nace cuando dejas de editarte ante Dios, cuando dejas de corregir cada pensamiento, de suavizar cada emoción,
de filtrar lo que sí se puede decir y lo que no, porque esa edición constante crea distancia. No porque Dios se aleje, sino porque tú no te permites estar completo delante de Él. Muchos oran como si Dios solo pudiera recibir versiones ordenadas de su interior, versiones tranquilas, coherentes, espiritualmente correctas, pero la vida real no es así. Hay contradicción, enojo, miedo, deseo, cansancio, y cuando intentas esconder todo eso para sonar bien, la oración pierde, ¿verdad? Se vuelve segura pero superficial. Dios no necesita que te autocensures. No necesita que escondas lo que no encaja en una oración bonita. Él no se escandaliza por tu confusión ni se decepciona por tu fragilidad. Lo que realmente bloquea la escucha no es lo que sientes, sino que no lo traigas tal como es. La edición interior es una forma de control y el control impide el encuentro. Cuando dejas de editarte, la oración se vuelve peligrosa en el mejor sentido. Peligrosa porque es real, porque ya no dices lo que deberías sentir, sino lo que realmente sientes. Porque ya no te escondes detrás de palabras correctas. Y en ese punto, escuchar a Dios se vuelve posible, no como voz, sino como presencia que te sostiene sin exigirte cambio inmediato. La Biblia muestra una y otra vez oraciones crudas, lamentos, preguntas sin respuesta, reclamos honestos, silencios largos. Ninguno de esos momentos fue rechazado por Dios. Al contrario, ahí sí veló, porque Dios se deja encontrar cuando la persona deja de actuar. Dejar de editarte no significa faltar al respeto. Significa confiar en que Dios puede recibirte entero, con lo que entiendes y con lo que no, con lo que te gusta de ti y con lo que te cuesta aceptar. Esa confianza crea un espacio seguro donde la escucha no depende de palabras, sino de relación. Cuando sueltas la edición interior, August y Gelayau, ya no tienes que vigilarte, ya no tienes que sonar bien, puedes simplemente estar. Y ese estar sin correcciones, sin filtros, sin miedo, es una de las formas más puras de oración que existen. En el siguiente momento vamos a hablar de una práctica olvidada pero esencial. Escuchar a Dios sin hablar, no como técnica, sino como una forma de fe que muchos perdieron y que hoy necesita ser redescubierta. ¿Por qué Dios se deja encontrar por los que empiezan sin saber? Escuchar a Dios sin hablar es una forma de fe que casi se perdió, porque no produce resultados visibles ni sensaciones inmediatas. Vivimos en una espiritualidad que valora lo que se dice, lo que se explica, lo que se siente, y en medio de eso, olvidamos que una de las formas más profundas de creer es permanecer en silencio confiado, sin exigir respuesta. Escuchar sin hablar no es pasividad, es disponibilidad, es presentarte delante de Dios sin agenda, sin discurso, sin necesidad de dirigir el encuentro. Es aceptar que no todo vínculo se construye hablando. Hay relaciones que se fortalecen simplemente estando, y la relación con Dios no es la excepción. Esta forma de fe incomoda porque no te da control. No sabes qué va a pasar, no sabes si vas a sentir algo, no sabes si vas a entender. Pero justamente ahí ocurre algo importante. Dejas de usar la oración para obtener y empiezas a vivirla como encuentro. Dejas de buscar confirmaciones y empiezas a ofrecer presencia. Jesús muchas veces se retiraba a lugares solitarios, no para hablar mucho, sino para estar con el Padre. En ese estar silencioso era una forma de escucha profunda. No necesitaba palabras para saber que estaba acompañado. No necesitaba frases para alinearse. La fe madura aprende ese lenguaje. Escuchar a Dios sin hablar es confiar en que Él puede actuar incluso cuando tú no haces nada. Es creer que la relación no se sostiene por tu capacidad de expresar,
sino por su fidelidad de estar, es permitir que Dios sea Dios y que tú seas humano, sin presión. Cuando aprendes a quedarte sin hablar, algo cambia por dentro. La ansiedad baja, la autoevaluación se detiene. Ya no te preguntas si estás orando bien, y simplemente estás, y en ese estar empiezas a notar señales sutiles, no voces, no mensajes claros, sino una dirección interior que se va formando con el tiempo. Esta forma de fe no se aprende en un día, se aprende quedándose envolviendo, permaneciendo sin resultados inmediatos. Y aunque parezca simple, es profundamente transformadora, porque te enseña a confiar sin garantías emocionales, a escuchar sin palabras, a creer sin exigir pruebas. En el siguiente momento vamos a entrar en una verdad que libera de toda comparación espiritual. ¿Por qué Dios responde mejor a la verdad que a la corrección? ¿Y cómo eso cambia por completo la forma en que te acercas a Él al escuchar a Dios? No es oír voces, es aprender a estar. Dios responde mejor a la verdad que a la corrección. Esta afirmación desmonta una de las ideas más arraigadas en la vida espiritual. La creencia de que primero hay que decirlo bien para ser escuchado. Que Dios se acerca más cuando el lenguaje es correcto, cuando la oración está ordenada, cuando suena adecuada. Pero Dios no se mueve por corrección, se mueve por sinceridad. La corrección busca cumplir un estándar. La verdad busca encuentro. Cuando oras intentando decir lo correcto, te colocas en una postura de control, mides, ajustas, corriges, pero cuando oras desde la verdad, sueltas el control. Te presentas tal como estás, sin pulir, sin adornar, sin intentar quedar bien. Y esa desnudez interior crea un espacio donde Dios actúa con libertad. Muchos se intimidan porque creen que otros oran mejor, usan palabras más profundas, conocen más frases bíblicas, suenan más seguros. Pero Dios no responde a la comparación, responde a la verdad única de cada persona. No hay dos verdades iguales, no hay dos corazones orientados de la misma manera. Y Dios honra esa singularidad. La corrección puede esconder miedo, miedo a ser rechazado, miedo a decir algo inapropiado, miedo a mostrar fragilidad. Pero la verdad no necesita permiso. La verdad se presenta y cuando lo hace, Dios no la corrige primero. La recibe, la sostiene, la acompaña, porque Dios no busca oraciones impecables, busca relaciones reales. Cuando te permites orar desde la verdad, incluso si esa verdad es confusión, cansancio o silencio, algo se aligera. Ya no cargas el peso de hacerlo bien, ya no te comparas, ya no te evalúas, acercas. Y ese acercamiento sincero abre una escucha distinta, no como respuesta inmediata, sino como acompañamiento constante. Dios no se impresiona con palabras bien dichas, se conmueve con corazones verdaderos. Y cuando entiendes esto, la oración deja de ser una tarea intimidante y se convierte en un lugar seguro, un lugar donde no necesitas corregirte antes de llegar, porque Dios no espera corrección y espera verdad. En el siguiente momento vamos a aterrizar todo esto en algo muy sencillo y concreto. La práctica invisible de presentarte sin palabras y quedarte no como método, sino como una forma diaria de oración que no depende del lenguaje. El primer paso real de la oración diaria. Hay una práctica invisible que casi nadie enseña porque no luce espiritual. No se nota, no se puede explicar fácilmente. No produce una experiencia inmediata, pero es una de las formas más profundas de oración que existen. Presentarte sin palabras y quedarte, no llegar con frases preparadas, no intentar llenar el espacio, no forzar pensamientos espirituales. Simplemente estar ahí delante de Dios, con lo que hay, con lo que eres, con lo que sientes o no sientes, y quedarte. Aunque la mente se inquiete, aunque el silencio incomode, aunque no pase
nada visible. Esta práctica no depende del lenguaje, depende de la decisión. La decisión de no huir cuando no sabes qué decir, de no levantarte porque no sentiste nada, de no abandonar el espacio solo porque no hubo respuesta inmediata. Quedarte es un acto de fe silencioso, un acto que dice confío, incluso sin palabras. Muchos confunden oración con actividad, piensan que si no están hablando, pensando o sintiendo, no están orando. Pero quedarse es una forma activa de confianza. Es decirle a Dios, no tengo nada que ofrecerte más que mi presencia. Y eso basta, y para Dios eso es suficiente. Esta práctica invisible va formando algo con el tiempo, no como emoción intensa, sino como estabilidad interior. Empiezas a notar que ya no necesitas hablar tanto, que el silencio deja de ser enemigo, que la ansiedad baja, que la relación se vuelve más simple y más real. No porque entiendas más, sino porque confías más en quedarte sin palabras. También te enseña a escuchar de otra manera, no buscando mensajes, sino reconociendo movimientos sutiles, una claridad que aparece después, una decisión que se afirma, una paz que no se explica. Eso no llega porque hablaste bien, llega porque permaneciste. Dios no necesita que llenes el espacio para estar contigo, necesita que no lo llenes con algo que no es verdadero. Cuando te presentas sin palabras y te quedas, le das espacio a Dios para actuar sin interferencias, sin expectativas, sin presión. Esta práctica no se domina, se habitan día tras día, volviendo una y otra vez, sin garantías emocionales, sin lenguaje perfecto, tan solo presencia. Y esa presencia sostenida es una de las formas más profundas de oración que existen. En el siguiente y último momento vamos a cerrar con una verdad que resume todo. Cuando dejas de buscar palabras, empiezas a escuchar, no porque Dios empiece a hablar más, sino porque tú dejas de interrumpir con la exigencia de decirlo bien. No llegaste tarde, Dios ya estaba esperando. Cuando dejas de buscar palabras, empiezas a escuchar, no porque Dios comience a hablar más fuerte, sino porque tú dejas de interrumpir con la exigencia de hacerlo bien. Durante mucho tiempo creíste que escuchar a Dios dependía de tu capacidad para expresarte, para ordenar ideas, para encontrar la frase correcta, y sin darte cuenta, esa búsqueda constante de palabras se convirtió en ruido. Dios no compite con tu lenguaje. Espera que descanses de él, porque mientras estás preocupado por decir algo adecuado, tu interior no está disponible para recibir. Escuchar a Dios no comienza cuando la boca se abre, comienza cuando el corazón se aquieta, cuando sueltas el control, cuando aceptas no saber qué decir y aún así te quedas. Aquí se cierra el círculo. Orar sin palabras perfectas no es una carencia y sunao puertao. Es permitir que la relación deje de girar alrededor del desempeño y empiece a sostenerse en la presencia. Dios no te pidió elocuencia, te pidió cercanía. Y la cercanía no necesita explicación. Cuando dejas de buscar palabras, empiezas a notar cosas distintas. No mensajes claros, no voces audibles, no frases escritas en el aire. Empiezas a notar coherencia interior, una dirección que se afirma con el tiempo, una paz que no depende de entender, una confianza que crece sin hacer ruido. Eso es escuchar. Dios siempre habló más allá del lenguaje. Habló creando, habló acompañando, habló permaneciendo. Y hoy sigue hablando de la misma manera. No exige que lo entiendas todo, exige que no te cierres por no saber hablar, porque el mayo era obstáculo para escuchar a Dios. Nunca fueron las palabras incorrectas, sino el miedo a no tenerlas. Si hoy decides orar sin palabras perfectas, no estás haciendo menos, estás haciendo algo más verdadero. Estás dejando que Dios sea Dios y que tú seas humano. Estás confiando en que Él entiende lo que aún no sabes expresar.
y esa confianza es una forma profunda de fe. Escuchar a Dios no empieza cuando hablas mejor, empieza cuando dejas de exigirle a la oración que suene bien, empieza cuando te presentas tal como estás y permaneces, y en ese lugar, sin palabras perfectas, la escucha ya está ocurriendo.